What if we make believe, hide away amongst the trees, making potions out of leaves? Hola, hola a todos, bienvenidos al Refugio de las Flores, a la semana 12, o sea, ¡qué guay! Enhorabuena, enhorabuena por llegar hasta aquí, por haber seguido el curso, independientemente de si hace 12 semanas que lo empezaste o hace más, ya es un logro de por sí haber llegado a este punto y hacer todos los ejercicios, todo, o sea, felicidades, enhorabuena, y es importante felicitarnos a nosotros mismos porque es un súper logro. Esta semana no me apetece mucho hacerme guión ni hablarlo como más preparado, sino un poco a lo que surja, y quiero que este vídeo, en vez de ir tanto sobre el camino o sobre lo que se ha hecho, quiero que sea un vídeo para que vosotros y vosotras podáis escribir, podáis poner en comentarios qué tal ha sido vuestra experiencia y que sea como un canal de comunicación entre nosotros. Me repito un poco, pero es un gran logro haber llegado hasta aquí, así que muchas felicidades. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda aprender a confiar. Aprender a confiar en que estos avances, estas cosas que hemos aprendido a lo largo de 3 meses o incluso más, van a seguir con nosotros, que Dios, el universo, va a seguir respaldándonos, a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades creativas, en quiénes somos como personas y como artistas. Es confiar en la vida, confiar en que hay más que lo que hemos estado viviendo, y confiar en que lo que sea que tiene que venir va a ser algo que vamos a poder gestionar, acoger, vivir esas nuevas experiencias, porque somos otra persona, somos una persona pues más auténtica, más fiel a quien es de verdad, con los valores claros, que ha hecho limpieza de tanto de su entorno físico como de relaciones. O sea, confiar en quiénes somos ahora es la versión que va a poder sostener todo lo que viene a continuación. Vamos a tener que aprender a confiar también en el misterio de la vida. No sé si a vosotros os pasa, pero en mi caso tengo o he tenido mucho la tendencia de tratar de averiguar o de imaginarme todo lo que me va a pasar en la vida, pero como un mapa, una línea recta que yo pudiera controlar y saber en cada momento qué iba a ocurrir. Pues la vida no es eso, y menos la vida creativa. Hay que confiar en el misterio, en eso que no sabemos, que tiene el universo preparado para nosotros, pero que es la clave. El misterio es lo que nos va a aportar esa chispita de vida que va a hacer que nuestra creatividad se sienta mucho más llena, al igual que nuestra vida. Hay que rendirse a la vida, hay que rendirse a las cosas nuevas que están por venir y permitirnos usar nuestra imaginación en todo su esplendor, disfrutar de un buen sueño despierto, porque es lo que nuestro niño artista lleva pidiéndonos desde hace un montón de tiempo, y ahora que por fin lo hemos escuchado, hay que seguir disfrutando de esto. Y recordad, me pido a mí misma también el recordarlo. Hay que huir de la velocidad. Todo tiene su tiempo. Igual que en la naturaleza, no puedes pedir a un árbol que está en pleno invierno que te dé frutos o que te dé flores. Lo mismo nos pasa a nosotros. No podemos correr y pretender que los proyectos avancen mucho más rápido de lo que es su tiempo natural. Hemos aprendido al final estas semanas a observar, a escuchar, a apreciar las sincronicidades. Esta capacidad de observación que hemos desarrollado, ahora toca aplicarla a nuestros proyectos, a nuestras pinturas, a nuestros libros, a nuestros vídeos, a nuestras obras de teatro, nuestras canciones, nuestros álbumes, nuestros recitales de danza, lo que sea que llene tu corazón creativo. Hay que darle todo su tiempo,
hay que darle su espacio y darnos nuestro espacio a nosotros. El huir de esta cultura de la rapidez y la inmediatez. Hay que mantenerse auténtico y conectado con los ritmos reales de la vida, de la naturaleza y de nuestro proceso creativo. Porque es muy tentador empezar a correr y decir, ¡buah, esto funciona de la creatividad! Me siento bien, tal, vamos a correr a velocidad, venga, más. Y no. Que es normal, o sea, validamos esta experiencia, porque nos pasa a todos, a mí la primera, pero ya tenemos las habilidades para identificarlo y volver a tierra, enraizarnos otra vez, y es muy guay que la mente tenga esta capacidad de volar y de querer correr, pero el pájaro acaba volviendo siempre al árbol. Entonces hay que dejar a la mente volar, pero recordarle dónde está su hogar. Su hogar somos nosotros y es nuestra versión más enraizada y que comprende que todo requiere de su tiempo. Y es muy fuerte lo que voy a decir, pero ya estamos. Ya hemos hecho los 3 meses de curso o lo que sea que ha durado en tu caso, pero ya hemos llegado a este punto. Yo personalmente, a la que he ido editando vídeos, viendo mis vídeos de noviembre, diciembre, no me reconozco. Hoy estoy grabando esto a día 20 de febrero y estoy muy orgullosa de mí misma, estoy muy ilusionada, estoy como contenta y me alegro por esa Nuria de hace 3 meses que se atrevió a empezar y que además ha tenido la constancia de estar 3 meses, 12 semanas grabándose, independientemente de lo que ocurriera en su mundo. He grabado y estoy aquí. Esto es mi prueba a mí misma de que puedo, de que a la que me propongo algo creativo puedo llevarlo a cabo con la misma eficiencia que he llevado algo pues no tan creativo, más académico, más estipulado. Así que es como mi confirmación para mí misma de que sí, esto me gusta, esto es para mí, si yo quiero que sea para mí. Y lo mismo va para vosotros. No, de momento no sé de vuestra historia, pero seguro que a la que salga este vídeo ya habremos hablado en comentarios. Esto es una prueba de que si yo puedo hacerlo, tú también, que puedes empezar tu vida más creativa, tus proyectos, que nosotros somos nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado y que nos podemos mostrar el amor y el respeto que merecemos, y así se consiguen las cosas, darnos el tiempo, darnos el espacio para ser nosotros mismos, y nuestros proyectos reflejarán eso, reflejarán nuestra autenticidad, y eso es lo que hará conectar con los demás. Así que muchísimo ánimo y nos seguiremos viendo por aquí con nuevos vídeos, con nuevas reflexiones, y nos vemos pues la próxima semana. ¡Un beso!